entre tus brazos y tu corazón. Afianzaste sus pasos, confiaste en Dios. Tomando su mano, lo viste crecer. Fuiste su padre del alma, oh buen San José. Fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Vamos a iniciar este tema de San José, tercer tema en estos temas del año de José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. José bendito, cuídanos con tu manto y prepara nuestro camino al cielo. Así sea. Amén. Este tema al mismo tiempo es el tercer tema de estos videos en el año de José, de San José, pero también es al mismo tiempo uno de los temas anexos del curso de Teología de la Gracia, porque vamos a revisar la teología de San José. La teología de San José tiene poco tiempo, no es una teología muy antigua, pero sí es una teología muy sólida. Déjenme decirles que por muchos años se ha sabido mucho de José desde el punto de vista de religiosidad, y en muy pocos casos ha ocurrido lo que ha ocurrido con nuestro Señor San José, que la religiosidad popular va mucho más adelantada que la teología. Realmente la teología tiene poco tiempo que se formó, pero la religiosidad bien dirigida por el mismo Espíritu Santo, la religiosidad que conocemos del Señor San José es muy cierta, muy profunda y va más adelantada que la teología. Entonces los teólogos a lo mejor estaban entretenidos en otros grandes misterios como la Eucaristía con justa razón, o en la teología de María, o en la teología de la humanidad de Jesucristo. Estaban muy entretenidos ahí con justa razón, pero no habían volteado a ver al Señor San José. Y cuando voltean a ver se dan cuenta los teólogos, los científicos, los filósofos, que hay toda una religiosidad muy sólida, muy fuerte en torno a nuestro Señor San José. Y dicen, aquí debe haber algo. Entonces comienzan a estudiar y comienzan a escarbar y se dan cuenta de la maravilla de la teología de San José. Esa la vamos a ver ahorita. Resulta que la teología de San José comienza a formarse en los años 1500 más o menos. ¿Con quién? Con Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa del Niño Jesús. En los años 1500, Teresa, doctora de la Iglesia, en sus casas que ella fundaba, siempre las encomendó a San José. Siempre en cada una de las celdas de las monjitas, de las religiosas, estaba una imagen de San José, en el monasterio San José. Y ella comienza a tener sabiduría por parte del Espíritu Santo respecto de la teología de San José. Al mismo tiempo, en la Universidad de Salamanca, en España, que es de las universidades más antiguas del mundo, si no es que la más antigua, no se sabía nada de teología al respecto de San José, pero en los monasterios ya se conocía. Entonces, la teología de San José tiene su fundamento en dos partes importantes. Voy a dedicarle ahorita 5 minutos a la primer parte. La primera parte es que San José es grande y es quien es por derecho de propiedad. Y lo voy a explicar. La primera persona, el primer santo que explica de una manera majestuosa, de una manera muy simple, quién es San José, es San Francisco de Sales. Vean por ahí su libro. Métanse a Google, póngale San Francisco de Sales, Misterio de San José, y va a aparecer esta historia que les voy a contar. Resulta que San Francisco de Sales dice, imagínate que va una paloma volando y lleva en el pico un dátil. Un dátil es el fruto de las palmeras. Imagínate que eso ocurre allá en el oriente. Va una paloma con un dátil en el pico volando. De repente el dátil lo suelta y cae sobre la tierra. Cae sobre la tierra, ese dátil se entierra y a los pocos años nace una palmera. Dice San Francisco de Sales, ¿quién es el dueño de esa palmera?
Pues muy fácil. El dueño de esa palmera es quien sea el dueño de ese terreno, de ese jardín donde cayó el dátil. Entonces, haciendo esta similitud, la paloma es el Espíritu Santo, el dátil es la semilla, la tierra fértil donde cae es el vientre virginal de María, florece un jardín, florece la palma es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado. ¿Y quién es el dueño de todo aquello? Pues San José, el dueño del jardín. El dueño del jardín es San José. Entonces, por derecho de propiedad, San José es dueño. Por derecho de propiedad le pertenece Jesucristo, el niño Dios, le pertenece María y le pertenece todo el misterio. Entonces San José es grande por derecho de propiedad. Por derecho de propiedad es un título entregado directamente del cielo sobre San José. Y eso no tiene vuelta de hoja, no hay forma de refutar esto. Sí es cierto, la Santísima Trinidad desde al principio de todos los tiempos destinó que San José fuera el padre de Jesús, el esposo de María, en méritos a la misma virtud que iba a florecer en José. Entonces aquí está la primera parte de la teología moral de José. José es quien es por derecho de propiedad. Por derecho de propiedad, porque desde el cielo recibe 3 regalos, como la canción, ¿no? Recibe 3 regalos. Recibe a María, el esposo es dueño de la esposa, la esposa es dueña del esposo. Entonces hay un título de propiedad ahí que le viene desde el cielo, es dueño de María. Viene el Hijo que nace en su terreno, Jesucristo, el niño Dios, el Verbo encarnado, le pertenece por propiedad, pero además le pertenece el misterio de la encarnación, porque el misterio de encarnación se lleva a cabo en su terreno. El misterio de la encarnación se lleva a cabo en su propiedad, entonces le pertenece por derecho de propiedad. Y esa es la primera parte de la teología de José. Todo lo que gira en torno a la encarnación del Verbo, a la Inmaculada Concepción, a la Purísima Concepción, a que María es madre del niño Jesús, le pertenece a José por derecho. Le es propio a José por propiedad. Y esta es la primera parte. Ahora, uno puede decir, bueno, pero José, ¿qué mérito tuvo o qué actos tuvo? Ya hemos hablado de todo esto. Dios sabe todas las cosas y vio en José cómo iba a florecer en él la virtud, cómo iba a florecer en él la bienaventuranza y cómo es que él iba a ser el padre adoptivo, el padre nutricio, el padre legal. Hay muchos títulos que se le dan a José. ¿Cómo iba a ser él el padre del niño Jesús? Y no encontró Dios otra persona más apta, más adecuada y más meritoria que José. Entonces, esa es la primera parte. Vamos a la segunda parte. La segunda parte de la teología de José la voy a ir desmenuzando poco a poco. Bien, si la Santísima Trinidad, si Dios, el Espíritu Santo, desde el inicio de todos los tiempos, identificó en José la persona adecuada, la persona idónea para depositar en él estos 3 regalos, a María, a José y al misterio de la encarnación, ¿por qué fue José? ¿Por qué José es una persona diferente? ¿Por qué no fue cualquier otra persona del pueblo judío? ¿O por qué no fue una persona fuera del pueblo judío? ¿Por qué fue José? ¿Qué hace a José diferente? Si José es un hombre común y corriente, normal, tiene un cuerpo, tiene un alma, tiene una mente, no lo hace diferente a cualquier otra persona. El teólogo, el que estudia teología, dice, a ver, si José es diferente, yo quiero saber dónde es diferente José. En cuerpo no es diferente, es una persona normal que se perdía y no se distinguía entre el resto de las personas del pueblo judío. En cuanto a persona, ni era más alto, ni era más fuerte, ni tenía 3 brazos o 3 ojos. Era una persona normal en cuanto a su cuerpo. En cuanto a su alma, también un alma igual que cualquier persona, porque Dios no tiene diferentes tipos de alma. Dios le pone un alma a José igual que cualquier persona. Además, José, dentro de la misma
del mismo pueblo judío ya gozaba de la gracia por parte de Dios, ya era agraciado a los ojos de Dios por ser una persona recta y justa. José es una de las pocas personas a quien se les llama justo en las Sagradas Escrituras. Hay muy pocas personas que las Sagradas Escrituras llaman justo, y uno de ellos es José. Entonces, ¿en qué es diferente José? ¿En qué es diferente? ¿Diferente en cuerpo? No. ¿Diferente en alma? No. ¿Diferente en gracia? No, porque es la misma gracia que recibimos todos. Entonces, ¿en dónde está la diferencia de José? Aquí está la respuesta y nos vamos a maravillar. Si tú vas al numeral 1603 del Catecismo de la Iglesia Católica, te vas a maravillar. Es un numeral que no habla de María, es un numeral que no habla de José, es un numeral que no habla del niño Jesús, es un numeral que no habla de la encarnación del Verbo. Entonces, ¿de qué habla este numeral? Numeral 1603. ¿Por qué este numeral hace resaltar la grandeza de José? Si no habla de José, si no habla de María, si no habla del niño Jesús, si no habla de la encarnación del Verbo. Este numeral 1603 habla de la santidad del matrimonio. José es grande por ser esposo de María. Punto final. Dice el numeral que aquellos dos que se unen en santo matrimonio ya no serán dos, serán uno. Entonces, José es uno con María. María es la criatura más perfecta creada y más cercana de Dios, sobre quien se derrama la sobreabundancia de la gracia, y eso llega a José. Entonces, José es grande por María. José es grande por el niño Dios. José es grande por el misterio de la encarnación del Verbo. Entonces, ¿te fijas cómo se liga esto con la historia pasada? La historia que acabo de redactar hace ratito, de la paloma que suelta un dátil en un terreno. José es el dueño del terreno. Entonces, por propiedad tiene derecho legal a María, tiene derecho legal al niño Jesús y tiene derecho legal al misterio de la encarnación del Verbo. Pero además, por ser él el esposo de María, y porque cuando el matrimonio se posa en una pareja de él y ella, y el matrimonio hace de esos dos uno solo, toda la gracia, toda la virtud, toda la dicha, toda la bienaventuranza que se derrama sobre María se derrama también sobre José. Y ahí está la teología. Entonces, la teología, si recordamos, la teología de María es grande por la gracia de teomaternidad que le da Dios a María, la gracia para ser la madre de Dios. Pero José es grande por una gracia que a lo mejor tú y yo ya poseemos, que es la gracia matrimonial. Nada más que José tuvo la dicha de ser escogido para ser esposo de María, para ser esposo del niño Jesús, y por ese vínculo matrimonial drena y se derrama gracia sobreabundante sobre José, sobre el justo José. ¡Qué grandeza! ¡Qué grandeza! Y tan desprestigiado que tenemos en la sociedad actual el matrimonio. Lo vemos como una opción. No, no es una opción. Es la vida del católico, es la vida del cristiano que quiere llegar al cielo. Una forma de llegar al cielo, una forma santa de llegar al cielo, es a través del matrimonio. Si no, pregúntenle a José. Veamos entonces la grandeza del matrimonio. ¿Cómo es que el matrimonio, esa gracia divina que se deposita en esta pareja de los dos contrayentes, hacen de los dos una sola cosa? Y entonces José se encarga de su propia, de transitar su propio camino al cielo, pero también se encarga de asegurarse que María llegue al cielo, y también María se encarga de ella transitar su camino al cielo, y se encarga de que José transite su camino al cielo. Entonces yo con mi esposa Aurora, que estoy casado con ella sacramentalmente, mi objetivo y mi función como esposo es llegar como persona al cielo, pero también preocuparme y ver
porque mi esposa llegue conmigo al cielo. Y viceversa, ella trabajará por su santidad y buscará y velará por mi santidad, porque el sacramento del matrimonio es salvación en pareja. Y de ahí le viene la grandeza a José. Entonces José participa del orden hipostático, es decir, el orden hipostático es la gracia que hace que el Verbo se encarne, que el Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios Hijo, se haga hombre, se haga niño Dios. Ese es el orden hipostático. María participa del orden hipostático, pero José participa también del orden hipostático, aunque de manera pasiva, pero participa del orden hipostático. El orden hipostático está por encima de la gracia santificante. El orden hipostático lo posee el niño Dios, no lo posee María, lo posee María por participación. Pero ahora José. Entonces José es el único hombre nacido de mujer que participa del orden hipostático, aunque sea de manera pasiva, pero eso lo coloca por encima de la gracia santificante. Veamos qué grandeza, qué honor y qué privilegio de José. Entonces bien dice el padre Antonio Rollo Marín, José está, debido al orden hipostático, encima de cualquier santo, encima de cualquier ángel, porque el orden hipostático es propio de Dios. Igual que María encima de cualquier ángel, abajito está José. José como el santo más grande después de María, santo más grande después de todos los santos, por encima incluso, como lo dice el padre Antonio Rollo Marín, bien justificado teológicamente, aún por encima de los ángeles, por participar del orden hipostático. Es decir, de aquella gracia que permite al Verbo encarnarse. ¡Qué privilegio! Entonces veamos al humilde carpintero en su taller, siendo nada más que obediente al designio de Dios. Y ahí se ratifica su grandeza en la obediencia. No sobresalió, no estuvo por encima de nadie, y eso ratifica su grandeza. El humilde carpintero. ¡Qué grandeza! Otra vez, Dios mismo se manifiesta su grandeza en lo pequeño. ¡Ay, qué misterio tan raro! ¡Qué misterio tan hermoso! Dice en Efesios, el hombre dejará a sus padres, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer para ser una sola cosa. Y entonces vamos a ver dentro de los próximos años, dentro de los próximos decenios, libros y libros y libros de teología que soporten todo lo que la religiosidad ya está llevando a cabo. Nosotros, como fieles de la iglesia, tenemos una religiosidad popular, y déjenme decirles que la religiosidad popular en torno a José va más adelantada que la teología. En este caso, la religiosidad popular sembrada por el Espíritu Santo en nuestros corazones va más adelantada que la ciencia sembrada o revelada en los teólogos. ¡Qué grandeza de José! ¡Qué atino tan grande del Papa Francisco de ser dócil a la moción del Espíritu Santo para declarar este año de José! No hay mejor patrono para la iglesia que José. Si José es dueño de María, es dueño de Jesús, es dueño del misterio de la encarnación del Verbo, por lo tanto es dueño de la iglesia, porque le pertenece legalmente. Entonces José, padre de la iglesia, ¿a quién más nos podemos encomendar? Ya nos encomendamos a María, ahora nos encomendamos a José en este proceso de salvación, en esta vida de santidad, que sea Él quien nos lleve, quien nos dirige, quien nos encamine hacia María, hacia su Hijo y hacia el cielo. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.